nuestra teleaudiencia. Nos encontramos en un nuevo capítulo de su programa Sonsoneños y Sonsoneñas al otro lado del charco. En el día de hoy es para mí un placer presentar una joven sonsoneña, una chica muy joven, muy agraciada, muy bonita y muy inteligente, perteneciente a la comunidad cristiana de Manuel Preclaro, que estuvo en un peregrinar por Venezuela, llevando el mensaje del evangelio de su comunidad y también, digámoslo, paseando y teniendo unas vivencias por el país vecino. Para mí eso es un honor presentarles en el día de hoy en este programa a la señorita, Daniela Vallejo Toro. Muy buenas, Daniela, ¿qué más? Muy buenos días, ¿cómo estás? Arranquemos un poco por contarnos quién eres tú, dónde vives, eres sonsoneña y a qué te dedicas. Bueno, como dijiste, mi nombre es Daniela Vallejo, soy de acá de Sonsón, vivo en la vereda de La Honda y bueno, ahorita estoy estudiando en la Universidad de las Naciones, estoy estudiando Consejería y Salud y bueno, me gusta mucho el área de las misiones transculturales, entonces estoy trabajando en mí para poder ser eficaz en este sueño. Bueno, Daniela, usted nos contaba extra cámaras que estuvo llevando el mensaje de su comunidad y también paseando en Venezuela. ¿Esto fue hace cuánto? Eso fue hace un año aproximadamente, fue a principios de noviembre de principio de octubre hasta finales de noviembre. ¿Quién te llevó? ¿Cómo resultaste en el país vecino? Bueno, yo conocí una entidad misionera interdenominacional que se llama Juventud con una Misión, JUCUN, y allí estuve haciendo una escuela de entrenamiento misionero y la práctica fue en nuestro país vecino. Entonces, gracias a estar vinculada a Juventud con una Misión es que yo pude viajar para poder establecer, algunos principios y valores en los lugares donde, gracias a Dios, pudimos llegar. Uh-huh. ¿El viaje tuyo fue vía aérea o terrestre? Fue terrestre. Ah, mucho mejor, o sea que saliste por Cúcuta y San Cristóbal. Llegaste, la primera parte que llegaste de Venezuela fue Táchira y la ciudad de San Cristóbal. ¿Cómo es esa frontera colombo-venezolana? ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno. Y sobre todo de la ciudad de San Antonio en el estado Táchira. Bueno, la verdad, pasar de Colombia a Venezuela, para nosotros fue un poco difícil porque, nosotros estamos muy enseñados como un clima un poco suave y llegar allí fue difícil porque el clima realmente es muy caliente. Entonces, nada, realmente estuvimos muy poco tiempo porque llegamos en la tarde e inmediatamente cogimos bus para Barinas, que era el primer lugar donde íbamos a estar. Entonces, realmente no pude aprovechar pues y mirar muy bien, pero el recuerdo que tengo es que la gente está muy en su cuento, entonces nosotros también estábamos como bueno, vamos a viajar y ya, entonces no tengo muchos recuerdos de esa parte como tal. Bueno, estuviste en Barinas, estado o ciudad. ¿Qué es Barinas? ¿Dónde queda? Cuéntenos ya de Barinas. Bueno, Barinas es un estado y de Barinas, pues nosotros está pues la capital como tal y al lado o cerca hay un pueblo que se llama Torunos, que fue donde nosotros realmente estuvimos y es un pueblo pequeño pero con gente muy agradable, personas muy chéveres. ¿Qué clima, cómo es la geografía, el paisaje de Torunos? Bueno, el calor es impresionante. Yo creo que sentí mucho calor, era horrible, para mí era horrible, el clima como tal, pero al final decidí como disfrutármelo. Paisajes, tiene atardeceres hermosos, eso sí es algo que yo quiero y extraño de Venezuela, sus atardeceres, porque realmente lo dejaban a uno estupefacto con lo hermoso que eran. Y bueno, la parte de Torunos es una zona muy llanera. Sí, muy plano, muy rural el paisaje. La gente de Torunos es amable. Sí, es una gente, nosotros nos enamoramos de Torunos
La gente es muy cálida, son muy abiertos con uno, siempre están tratando de que nosotros, o bueno, con nosotros siempre estaban tratando de que nosotros nos sintiéramos bien, de que estuviéramos bien. Entonces era ver gente muy cálida, y en especial me gustó mucho la parte de que estamos en una familia, y entonces cada persona tenía como su casita, la familia, pero digamos la familia son 12 personas, y cada uno tiene su casa aparte, pero hay un lugar que es como el lugar de la matrona, que es la mamá de todos. Entonces allá llegan todos a comer, y el almuerzo no se hace para 5, sino que se hace para 20, y allá el que llega coma. Entonces realmente para mí eso era muy admirable, ver como la calidez y la gente cómo se entregaba. Eso me pareció muy lindo de allá. De Torunos, ¿a dónde en Barquisimeto, a dónde más pasaste? ¿O cuál fue la siguiente ruta en tu itinerario? Bueno, de Barinas pasamos a Caracas, a la capital. Ah, estuviste en la capital. Cuéntanos esos 15 días, ¿cómo es esa experiencia en la capital de Venezuela? Bueno, fue muy bonito llegar a la capital. No conozco la capital de mi país, pero digamos estar allá fue bonito, pero al mismo tiempo me impresionó, digamos, porque Medellín es una ciudad muy hermosa, y digamos llegar a Caracas, digamos, me desilusionó un poco en esa parte, porque pienso que le falta mucho desarrollo, pero en la parte de la gente, vuelvo y digo, son muy buenas, una muy buena compañía como tal, y también hay lugares muy lindos para visitar, y nosotros estuvimos andando por muchos lugares, y la parte, digamos, del tren era muy agradable también, y es muy bonito, tiene muchas partes bonitas, sino que si uno lo compara quizás a Medellín, como que uno sí dice que Medellín es mucho más lindo. Me dijiste, nos dijo esta cámara y nos comentó que te impactó mucho en Caracas, que porque la imagen del difunto general Hugo Chávez está en todas las esquinas, en todas partes, se ve en todas partes, aparece, y que se tiene una imagen un poco muy enaltecida del comandante Chávez, y que te tocó la parte, digamos, de la elección, cómo es que votaron, y el hombre ni siquiera estaba en Caracas, sino en Cuba. Cuéntanos cómo fue esa relación sociopolítica, que desde tu punto de vista, cómo se analizarían estos problemas y estas cosas que solo suceden en Latinoamérica, en estos países pintorescos. Cuéntanos cómo te impactó o no te impactó toda esta sociopolítica venezolana. Sí, realmente a mí me impactó mucho, y era ver a Chávez por todos lados, o sea, no solamente en Caracas, sino en cada pueblo que íbamos. O sea, nunca había visto la cara de un político como la de él. En cualquier cuadra estaba, quizás hasta en las cuadras más bonitas, estaba él ahí pintado. Entonces nosotros siempre nos cuestionábamos cómo puede impactar tanto una persona, y más una persona como Chávez. Realmente nosotros desde que salimos de acá íbamos muy prevenidos, porque digamos nosotros, nuestra cosmovisión, digamos, no estamos tan de acuerdo con esta parte de Chávez. Entonces nosotros también sabíamos que teníamos que cuidarnos, y que no podíamos ir de una u otra manera a contrariar, porque nos íbamos a meter en problemas, por llamarlo de alguna manera, porque pues, los venezolanos aman mucho a Chávez. Entonces, ver cómo la gente decía yo voy a votar por Chávez, y que uno veía que muchos de ellos ni siquiera lo estaban haciendo porque estaban convencidos, sino porque de una u otra manera tenían miedo, y estaban llevados más por el miedo. Por ejemplo, una señora nos decía, yo sé que Chávez no es el mejor candidato, pero me dio una casa. Entonces para nosotros era como frustrante, porque no podíamos hablar como tal de refutar de alguna u otra manera por cuidarnos, pero que ella dijera eso para nosotros es como, wow, es esclava de una u otra manera. Entonces a mí me impactó mucho, porque pienso que tienen muy endiosado a Chávez, y ahorita creo que con la muerte, con unos compañeros que fueron, dicen que es mucho mayor, y ver personas que quizás también profesan el nombre de Dios, y que en su camiseta digan primero Dios, luego mi comandante Chávez, a mí me cuestionó demasiado eso. Entonces para mí y para mi equipo fue muy impactante ver cómo Chávez influencia en Venezuela.
continuando con este tema, ¿es fácil ustedes hacer trabajo misionero en la Venezuela que te tocó? ¿Si habían libertades o eran muy reducidas? ¿Cómo o se podía o las podían hacer voz en cuello? ¿Tenían que ser muy a la escondida las enseñanzas de ustedes? ¿Se prestaba a Venezuela para, y si se dan verdaderamente las condiciones para trabajar en el trabajo misionero como lo hacían ustedes, o tiene que ser una cosa muy, digámoslo, clandestinamente y en secreto? Bueno, realmente a nosotros, desde los lugares donde estuvimos, nos pareció que, digamos, el trabajo, había mucha libertad de expresión, pues nos pareció a nosotros, pero, digamos, no servía de mucho porque las personas no estaban abiertas, o sea, digamos, es como, haz tu opinión y ya, no pasa nada y no va a trascender en mí el mensaje que tú nos estás hablando. Y otro tipo de personas simplemente nos decían, no nos interesa escucharte. Entonces, digamos, la parte del santerismo es algo que está muy fuerte allá, entonces a veces nos encontramos personas que simplemente nos decía, yo no creo en lo que tú dices porque lo mío es el santerismo, cosas así. Entonces, yo siento que hay libertad, pero las personas no están abiertas a escuchar. No es que te ataquen, pero no te escuchan siempre, en ese sentido. Bueno, de Venezuela, ¿a dónde más te trasladaste? Bueno, de Caracas Perdón, de Caracas, ¿a dónde más te trasladaste? pasamos a una ciudad que se llama Ciudad Guayana. Ciudad Guayana. Sí. ¿En qué parte de Venezuela? Creo que queda por el oriente de Venezuela y de allí sí quiero decir que es una ciudad hermosa. Para mí fue la mejor ciudad que vi, lo más lindo que pude ver de Venezuela está en Ciudad Guayana. Háblanos de qué tiene de especial Ciudad Guayana. Bueno, Ciudad Guayana tiene de especial su infraestructura, digamos, la parte de la construcción es hermosa. Nosotros la comparábamos con una ciudad de Nueva York. Era muy diferente al resto de Venezuela, porque era una ciudad enteramente donde no habían buses, solamente podías andar en un carro particular o cosas así, o en taxi. Y por donde uno miraba había belleza, tanto en la parte de la naturaleza como en la parte de las construcciones como tal. Eran muy, muy bonitos. De eso sí puedo decir que, digamos, fue como el último lugar, casi el último lugar que nosotros visitamos, y él nos borró como la imagen que teníamos, digamos, de forma negativa de Venezuela. Usted ya recorriendo y andando por todas estas regiones de Venezuela, en sí, ¿en qué se concentraba tu trabajo de predicación, de llevar la palabra? Y tú me contabas antes de comenzar la entrevista que el trabajo de ustedes iba muy enfocado hacia lo que eran los niños, la juventud y los adultos mayores. ¿Qué se trabaja con cada uno de estos grupos? ¿Cómo se trabajaba? Y fuera de, digamos, de llevarles la palabra de Dios, ¿qué más actividades sociales o culturales desarrollaban ustedes dentro de estas comunidades? Bueno, nosotros estábamos muy enfocados en la parte de los niños y de los jóvenes, porque creo que cuando un niño puede conocer y ser impactado por Dios, creo que muchas cosas pueden cambiar. No solamente se salvaría un alma, sino que se salva una vida, porque tiene principios y valores. Entonces con los niños, pues como tal, nosotros hacíamos obras de teatro, jugábamos con ellos, hacíamos coreografías, nos sentábamos a escucharlos también algunas veces, y no solamente era que nosotros les dábamos, sino que también permitían que ellos nos dieran a nosotros, que ellos hablaran a nosotros, y pudieran impactarnos con sus historias también. Entonces con ellos era un trabajo integral, de tanto como de que nosotros les escuchábamos, pero ellos también nos escuchaban y les enseñábamos arte. El arte es una gran herramienta para poder impactar a los niños. Con los jóvenes y adolescentes también hacíamos un trabajo de coreografías, de teatro, y luego les exponíamos, digamos, como nuestro testimonio,
porque digamos todos los que estamos ahí somos jóvenes que de una u otra manera conocimos parte del mundo, conocimos parte de quizás de drogas, de alcohol, de muchas cosas que no son correctas y otras cosas que no supimos manejar. Entonces poder estar al frente de ellos y decirles, mira, es que yo viví esto y yo sé qué es sentir esto o lo otro, y hacer como que ellos se sintieran identificados con nosotros y aún nosotros identificarnos con su dolor. Entonces con los jóvenes tratábamos mucho la parte de llegarles al corazón, de trabajar con su identidad, de trabajar con la parte de pureza sexual, y llegábamos a hablarles mucho sobre que a veces somos estatuas y que nos dejamos mover por lo que el mundo diga, pero no por principios y valores. Y con los ancianos el trabajo era más de escucharlos. Con ellos sí hacía un trabajo más de escucharlos, porque creo que son personas que quieren ser escuchadas en cuanto a las historias, en cuanto a sus vivencias y de cómo se sienten ahora que quizás están en un ancianato y nada pasa. Entonces era especial podernos sentar con ellos a hablar y que ellos nos contaran historias, más allá de muchas cosas. Creo que establecer el reino de Dios no solamente se trata de decir Dios te ama, sino que a través de nuestra escucha, a través de nuestros abrazos, a través de nuestra propia vida, ellos pueden experimentar amor. De todo lo que usted vivió y de lo que anduvo en Venezuela, de los sitios que vio y de todo esto en sí, cómo es, digamos, como la topografía, la climatología, los frutos venezolanos, de pronto sus comidas, cuéntanos un poco de esto. Bueno, digamos en la parte de las comidas, a mí me impactó mucho porque, por ejemplo, hay una marca, no sé si la puedo decir, harina pan, que aquí pues se utiliza, pero no es como tan común. Por allá eso es como si fuera el arroz para nosotros. Nosotros comemos arroz en casi todas las comidas y para ellos es harina pan para todas las comidas. ¿Y cómo la preparan? Pues la pueden preparar, digamos, haciendo rollitos, bueno, ya le llaman bollitos, o haciendo arepas. Digamos, esa parte es muy, si no, esa arepa con mantequilla, arepa con queso, arepa con huevo, o sea, siempre tienen como algo pues para esto, y la harina es algo que se utiliza mucho en Venezuela, es de una manera extrema. Para nosotros ya era como al final, cuando ya pasaban los 2 meses, ya es como extraño Colombia, porque obviamente la comida era diferente. Sí había como una sopa, pero no recuerdo muy bien cómo era, pero digamos era la sopa tradicional de ellos. Y pues la parte, ¿cuál fue la otra pregunta? De las comidas, la geografía, el relieve, todo, el clima, pues todo lo que tiene que... Bueno, la parte del clima, yo creo que son sectores, tiene sus sectores cálidos, también tiene sus sectores fríos, pero como tal, yo pienso que Venezuela sí es un sector muy cálido, pues es mucho más cálido que Colombia en cuanto al clima de la parte. Usted nos contaba ahora que conoció o que le tocó ver a este señor, el candidato de la oposición, Capriles, Nicolás Capriles, Enrique Capriles, que diga, lo quieren, no lo quieren los venezolanos, y si existe esa, o es porque los medios lo exageran, si existe esa pugna o esa pelea mediática entre los de Capriles y los chavistas, o cada quien por su lado, o se siente mucha tensión en cuanto a la parte política, y que tú te viste, pues me contabas en una vez en un pueblo que estuviste, a Capriles prácticamente a 2 metros de distancia. ¿Cómo se sintió ese ambiente? Bueno, con Capriles, bueno, nosotros, digamos, en la cosmovisión que teníamos en ese momento, digamos, nosotros íbamos mucho por la parte de Capriles, digamos, porque queríamos como un cambio para Venezuela. Somos colombianos, pero amamos a Venezuela y queríamos como que, bueno, un respiro para Venezuela en cuanto a su cosmovisión. ¿Y qué podíamos ver nosotros? Bueno, personas que no hablaban del tema, sencillamente por temor, ¿sí? Digamos, nosotros estábamos con un señor que trabajaba en la Contraloría, y él era pastor también de una iglesia, y
y él hablaba generalmente de la política, pero jamás nos decía yo estoy con Chávez o yo estoy con Capriles, porque eso se prestaría para muchas cosas. Entonces realmente las personas no hablaban sobre su cosmovisión, o sea, como algo radical, como no es que yo estoy con Capriles o yo estoy con Chávez, no, pero sí había algo que nos parecía muy curioso, y era que decían, para molestar a los chicos o a las personas les decían majunches, y eran las personas caprilistas, entonces les decían así, ay, tú eres un majunche, entonces nosotros como, era muy extraño, pero sí le tiraban, digamos, a la parte de Capriles, sí, digamos, había un ataque en cuanto a las personas que tenían la cosmovisión, digamos, para seguir a Capriles, porque igual era una revolución pues que se estaba levantando, entonces como tal el tema era algo complicado. Nosotros tratábamos de hablarlo entre nosotros, de cómo veíamos la situación, pero no lo hablábamos con las personas de Venezuela misma porque sabíamos que se podía prestar para, pues como para malos entendidos. Entonces de Capriles pues puedo decir que había muchas fotos, pero como tal siempre reinaba Chávez. Había una foto pequeña de Capriles, pero habían 5 de Chávez grandísimas. Entonces sí, era fuerte esa área de la política. Usted estuvo en Venezuela, estuvo predicando, estuvo llevando la palabra de Dios. En medio de todas estas prédicas, ¿hacia dónde iban dirigidos el discurso? ¿Hacia la parte social, hacia la familia, hacia el amor, o hacia el perdón, o más bien como, digamos, el lado político, o el lado, aunque no fuera política ni social, muy enfocados, digamos, en lo que es ustedes, en lo que son ustedes y su parte religiosa, o intermezclaban un poco lo político con lo religioso, en sí, cómo era un día de evangelización, y cómo hacían, o qué mensajes tratan de hacer llegar, o de que la gente asumiera por medio de lo que ustedes hacían. Bueno, nosotros hemos entendido que el reino de Dios se tiene que establecer en todas las áreas de la sociedad, no solamente establecerlo en una iglesia, sino que el reino de Dios se debe establecer tanto en la parte política como en la familia, como en los medios de comunicación, a través del arte. Entonces nosotros, como digo, o sea, realmente nosotros la parte política no quisimos tratarla tanto, porque sentíamos que las personas estaban, digamos, con una barrera en cuanto a eso. Ellos tienen su cosmovisión y no estaban tan abiertos a que les habláramos de eso, pero nosotros como tal, cuando estábamos llevando, digamos, un tiempo de evangelización, nosotros hablábamos del único que puede realmente liberar y puede ser un verdadero libertador, que es Jesús. Entonces nosotros, digamos, salíamos y hacíamos, nosotros le llamamos impacto, y salimos con unas obras de teatro, salimos con unas coreografías, y a través de estas coreografías y obras de teatro tratamos de llevarles un mensaje a los muchachos de identidad. El tema como tal era mucho de identidad, de que seamos personas que podamos conocer a Dios y en esa medida tener una identidad en el lugar que se debe tener. Ya como para ir redondeando y como para ir terminando estas preguntas, estas entrevistas, de pronto cuéntanos alguna anécdota o cosa, o alguna cosa que no te haya gustado y que diga, hombre, qué pesar que aquí ocurre esto, me pareció esto tan charro en Venezuela, en mi viaje, que nos podrías contar como de alguna anécdota personal, en cualquiera de estos dos sentidos, o en los dos si puedes. Bueno, algo que me pasó, pues algo que nos pasó como equipo fue que digamos, los pasajes en los buses se les llama chavistas, que los paga el gobierno, no tiene que pagar menos de la mitad. Entonces, a nosotros nos pagaban, digamos, los viajes del lugar donde estábamos para pasar a otro. Entonces estábamos en Caracas y los pastores de Caracas nos pagaron el pasaje para ir a Ciudad Guayana. Entonces fue muy charro porque, digamos, el pasaje normalmente en un bus particular valía 200 bolívares y ahí solamente valía 60 bolívares, por llamarlo de alguna manera. Y entonces nosotros no estábamos con Chávez y nos tocó irnos ahí y todos éramos molestándonos ahí, ay, chavista, que no sé qué.
Y entonces nos subimos al bus y como a medianoche se varó en la mitad de la nada y todos éramos como no puede ser, se varó. Y si salíamos los mosquitos nos estaban matando y si nos quedábamos en el bus el calor era ya para asfixiarnos. Entonces uno como bueno, ¿para dónde he hecho? ¿La cuestión era por el llano o por la costa? Era por llano. Entonces, recuerdo que la mitad del equipo se quedó afuera y la otra mitad se quedó dentro y realmente todos sufrimos, o sea, los que nos quedamos dentro por el calor y los que estaban afuera, los mosquitos eran horribles y después una señora nos dijo, no, esto aquí los buses cada rato se varan y vienen y roban y violan y todos éramos como, ay Dios, por favor, como ayúdanos y apenas nos quedamos como 3 o 4 horas ahí hasta que llegó un bus y siempre decíamos, y ve por chavistas, y ve, eso nos pasa por ponernos a comprar pasajes de chaveros. Entonces fue una experiencia un poco incómoda en el momento, pero ya después era más como para reírnos. Y digamos de algo agradable, yo creo que la gente, estar con personas y poder sentarse con ellas a hablar sobre sus vidas y poderles establecer como principios y valores y que ellos puedan lograr ver la vida desde otro punto de vista fue especial. Bueno, ya como para terminar esta entrevista y cerrarla con broche de oro, ¿qué mensaje positivo le da usted a la comunidad, a la comunidad sonsoneña que en estos momentos nos está viendo y sobre todo los jóvenes que extrañaban más por allá en tierras extranjeras de lo que acá tenemos y digamos cuáles son nuestros digamos por nuestras imágenes más positivas ante otros países. ¿Paga vivir en Colombia o no paga vivir? ¿Y por qué paga vivir? ¿Y qué tenemos de bueno que los demás países no tengan? Adelante. Bueno, yo amo Colombia, pero cuando estuve en Venezuela amé a Colombia realmente, me sentí colombiana y en todo momento era como no cambio mi Colombia por nada, gracias Dios por hacerme una hija de Colombia. Aprendí a valorar mucho el ser colombiana y a no quejarme tanto de las cosas, digamos, negativas que tenemos como nación, sino poder ver esas partes como positivas, como por ejemplo la comida, el clima, digamos, todas las posibilidades que tenemos para ir a comprar cosas, yo creo que también la parte económica, el hecho de que tú puedes comprar con lo que tú quieras, lo que puedas, y no tienes que ir a hacer una fila a un lugar para que te den cierta cantidad para poder comer. Entonces eso es algo que yo realmente valoro. La prédica la hacen hombres y mujeres o solo mujeres o es mixta la cuestión. No, es mixta, ahí digamos hombres y mujeres y cada uno tenemos la oportunidad de hablar sobre lo que nuestra propia experiencia, por llamarla de alguna manera. Ustedes para hacer estas prácticas y estar en Venezuela, ¿les ayudan económicamente? ¿Tenían algún sueldo, alguna prima o era honoris causa y bajo la voluntad de mi Diosito? Bueno, realmente nosotros buscamos personas que nos apoyen, que inviertan en nosotros. Entonces nosotros no recibimos un fin lucrativo pues desde la entidad, sino que nosotros hacemos un voluntariado y solamente estamos buscando, digamos, personas. Nosotros les hablamos de nuestra visión, bueno, queremos invertir en nuestras vidas, pero luego invertir en otras y queremos saber si ustedes quieren aportar a esta visión. Entonces la persona dice, ve, me gusta tu idea, me gusta lo que tú quieres hacer y quieren invertir. Entonces nosotros íbamos a la mano de mi Dios, por llamarlo de alguna manera, lo que las personas aporten. Pero es una dependencia total de Dios, de que Él va a proveer. Las personas que están viendo y desean de pronto viajar a otro país y conocer otras tierras nuevas, ¿qué mensaje les da con respecto a lo que tenemos acá? Si se justifica vivir en Colombia o no se justifica y que tiene nuestro país de especial que no lo pueden tener otros países en todo sentido. Yo creo que si las personas van a viajar, primero que puedan aprender
a valorar su nación. Eso yo creo que es lo principal, que puedan ir a otra nación y decir, wow, mi Colombia no la cambio por nada, por su gente, por su cultura, por su diversidad, por su naturaleza, por su belleza. Creo que Colombia tiene muchas cosas fuertes y que si uno va a ir a otra nación, sea también para ver las cosas lindas de la nación, pero para aprender también a valorar lo que tenemos en nuestra Colombia como tal. Ese es el mensaje que yo podría dar. Y que se disfruten el viaje. Ah, qué bien. Bueno, Daniela, muchas gracias por haber venido al programa. Y a ustedes, mis televidentes, los espero con un próximo invitado o invitada en este su programa, Sonsoneños y Sonsoneñas al otro lado del charque. Que mi Dios y la Virgen los bendiga. Bye, bye.